Pues me daba cuenta y analizando todo, a veces el hombre eh, solamente cuando está ante una situación muy difícil, ya sea un quebranto de salud, ya sea una situación económica bastante fuerte o de pronto alguna situación con la familia, o sea, familiar, ¿cierto? Ahí de pronto, se acuerda del Señor, ¿sí? Si el hombre no pasa por una situación como estas, pues es muy difícil que de verdad el hombre reconozca que existe el Señor, que hay un Dios. Y también eso en cuanto a lo que sucedió en Venezuela ahorita, en Caracas, especialmente en el estado de La Guaira se llama, algo así, ¿cierto? Sí, fue bastante álgido. Pero también veía en esta semana mucha gente como hace 8 días que teníamos elecciones, ¿verdad? Eh, También vi la dependencia del hombre de un candidato en específico, ¿sí? Y, y aunque la iglesia no está llamada a hacer proselitismo político, pero sí está llamada a orar por los que están en eminencia. Dice la escritura que todos ellos son puestos por Dios, ¿no? Aunque el Señor ha advertido a su iglesia, a su pueblo, en el Antiguo Testamento le advirtió al pueblo de Israel lo que le esperaba con el gobernante. Ellos pusieron su mirada en el gobernante, en la persona, ¿sí? Y ellos decían, nosotros queremos ese. Y sin embargo, allá en Samuel 8, vayamos ahí un momentico, por favor. Samuel capítulo 8. Primero de Samuel, perdón. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo, eh, pongámosle del 7 en adelante, versículo 7, sí. El pueblo, por supuesto, al ver la condición de Samuel, ya era un anciano, y sus hijos no eran testimonio de ese profeta, sacerdote, juez, como lo fue Samuel, un hombre que en ninguna de sus palabras o de sus profecías cayeron al suelo, dice la escritura. Pero sus hijos no eran el testimonio como similar al de su padre. Entonces se reúne toda la multitud, todos los ancianos, dice ahí, y le dicen a Samuel, ya tú eres viejo, ya pasó de moda. Samuel, usted ya, no queremos más que alguien nos venga a gobernar, alguien, un juez. No, queremos que nos gobierne un rey. Queremos un rey, queremos parecernos a las otras naciones. Queremos parecernos, igualarnos a las otras naciones. Vemos cómo las otras naciones tienen reyes y son organizados políticamente. Entonces queremos un rey, queremos ser similares a los otros, a las otras naciones. Por supuesto, Samuel se entristece, dice la escritura, y dice a partir del versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre él. A pesar de que era habían jueces, Dios había establecido jueces allí en el pueblo de Israel,
solamente el pueblo de Israel andaba bien, andaba delante del Señor bien, cuando Dios levantaba a un juez. Antes, o sea, cuando el Señor no levantaba a un juez, el pueblo se desbocaba a vivir en la maldad. En la maldad, pero era una maldad muy tremenda. Idolatría, idolatría, pecaban en cuanto a al no querer el trato de Dios en ellos. Por eso el Señor allí levanta jueces, ¿sí? Y en medio de los jueces, por supuesto, el pueblo de Israel vivía bajo una teocracia. Era Dios gobernando su pueblo. Y acá vemos en 1 Samuel capítulo 8, vemos cómo incurren a Samuel y le dicen, definitivamente no queremos más jueces, queremos ahora un rey. Ya no queremos que Dios nos siga gobernando, queremos un rey. ¿Sí? Entonces, por supuesto, Samuel se entristece al ver la decisión que estaba tomando el pueblo y va y expone delante del Señor la petición del pueblo. El Señor le dice, no te preocupes, no estés triste, que a ti no te han desechado, el que han desechado es a mí. Mas, sin embargo, Dios le dice a Samuel, le dice, ok, ya escuché las peticiones del pueblo. Ve y le dices al pueblo que el rey que ustedes me están pidiendo los va a, como dicen por acá, a apretar. ¿Sí? Y entonces ahí, después del versículo 8 en adelante, pues mire lo que él les dice. En el versículo 11, le dice, dijo pues, está hablando Samuel, o más bien el Señor a Samuel, le da el mensaje, ¿sí? Y se las está llevando, por supuesto, al pueblo. Le dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestros reyes que os habréis elegido, mas Jehová nos responderá en aquel día. Pero mire lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice ahí? Pero el pueblo dijo, listo, Señor, preferimos que nos sigas gobernando tú, es el rey que nos vas a poner, ese nos va a cobrar impuestos. Mejor dicho, aquí vemos que la DIAN aparece en escena. ¿No? Ahí todo lo que habló, mire, y les dice el diezmo. Es decir, les va a diezmar de todo lo que usted, aún de sus propias casas, les va a pedir sus hijos para que vayan a la guerra, o sea que los estaban mandando quizá a que murieran. Y sin embargo no se queda con los hijos varones. Dice, tomará de sus hijas, en otra versión dice de sus doncellas, refiriendo que doncellas eran chicas de 13 años en adelante, por allá hasta 17 años, ¿sí? Y mire el trabajo que les esperaba allí en el palacio del rey. Cocineras, amasadoras, y muchas de ellas concubinas del rey, ¿sí?
O sea, no era algo sencillo a lo que Dios ya sabía que el pueblo lo que estaba pidiendo. ¿Sí? Por eso en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Vimos acá cómo el pueblo, por supuesto, el pueblo de Israel no quería que el Señor les gobernara. No, querían, o sea, pusieron la excusa perfecta en relación a Samuel y sus hijos. Dijeron, ¿es ahora o nunca? Aquí es donde vamos a librarnos del yugo del Señor. No queremos más que nos gobierne Dios. Ahora queremos que nos gobierne un hombre, así como nosotros. Y por eso el rey que el Señor ungió para que fuese rey de Israel, el primer rey de Israel, fue un hombre, dice la escritura ahí en el capítulo siguiente, o en los capítulos siguientes, dice que este hombre que Dios eligió era un hombre de muy buen parecer. Dice también que era muy hermoso a los ojos de los hombres, que era alto, mono, de cabellera rubia, ¿cierto? Cuando el pueblo vio a este rey, no, eso quedaron, ese es el que necesitamos, sí, este es. Tan pronto lo vieron, se les olvidó esto. Se les olvidó lo que decía en el capítulo 8, versículo 10 en adelante. Se les olvidó. Se les olvidó la opresión que venía por medio de ese hombre bonito, lindo, de cabellera radiante, puro actor de Hollywood. Se les olvidó y ese rey fue el que recibieron. Pero ese no va a ser nuestro texto base, hermanos. Acá era la entrada. Y por eso, si quieren ahí un título, le puse así porque desafortunadamente me di cuenta en esta semana que mucha gente anda en busca de la felicidad. Pero esa felicidad, una felicidad basada en el hombre. Y por eso hoy vamos a estudiar Jeremías 17:5. Ese va a ser nuestro texto base del estudio del día de hoy. Quería entrar ahí en contexto. ¿El título es En busca de la felicidad, claro, ese es el título. En busca de la felicidad. Entonces ya vimos el contexto, ¿no? Ya vimos cómo la persona, el hombre en el cual había puesto su mirada el hombre, pues lo que pedía el hombre, eso se le concedía. O sea, vemos cómo Dios decía, se le tiene. ¿Quieren eso? Con todo gusto. Dios concede las peticiones de tu corazón. Dice en el versículo 5 y 6, vamos a verlo, vamos a leerlo, y dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Jeremías 17:5. Es un texto que a veces nosotros lo decimos, pero nunca lo analizamos y lo vamos diciendo allá a la ligera, ¿no? Dice 5 y 6. Así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Hasta ahí vamos a mirar, vamos a analizar estos dos versículos. Que sea el Señor hablándonos a todos, que sea el Señor redarguyendo nuestros corazones, ministrando nuestras vidas,
Y también, por supuesto, diciéndonos en quién tenemos puesta nuestra mirada. Acá, como veíamos allí en 1 Samuel 8, la decisión de un rey fue del mismo pueblo. Aquí estaba Jeremías, el profeta, hablándole a uno de sus tantos reyes. Habían pasado ya alrededor de unos 700 años más o menos, desde Samuel a Jeremías. No, creo que menos, unos 300, perdón, sí. De Samuel a Jeremías, y uno de sus tantos reyes aparece en escena aquí. Y este rey, el Señor le está advirtiendo a este rey que la destrucción al reino del sur era inminente, a menos de que el pueblo abandonara su idolatría, que abandonara su confianza en otros reinos, en otros reyes. Aquí el rey de Judá, no recuerdo acá el nombre en este momento, le ruego me perdone, Sedequías creo, él, al escuchar que Babilonia estaba ahí pronto al ataque, que los tenía sitiados, ese sitiar es que los tenía rodeados, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró ese sitio que tenía Babilonia con Judá? Un año, hermano. Un año. O sea, que lo estén ahí a uno vigilando un año, no creo que se viva tranquilo. Entonces, ¿qué hacía este rey? Este rey dijo, no creo que Dios nos vaya a destruir, somos su pueblo. Hemos aprendido de nuestros hermanos los del reino del norte. Y nosotros aquí tenemos el templo, nosotros tenemos la mayoría de los profetas. No creo que Dios nos vaya a destruir. Pero este rey buscó alianzas políticas con otros reinos, con otros reyes. Le pidió el cuidado a Egipto, le pidió el cuidado a otros al norte también. Y este rey creyó que esos reyes lo iban efectivamente a defender. Cuando cayó en Venezuela el presidente Maduro, los venezolanos, los habitantes de Venezuela dijeron, ahora sí se acabó el régimen. Vieron y deseaban por varios meses o varios años que Estados Unidos interviniera, ¿sí? O sea, ellos decían, aquí nuestro Salvador es Estados Unidos. Si Estados Unidos no hace algo, nos lleva el que nos trajo. Vinieron efectivamente los gringos y cogieron a Maduro, se lo llevaron. Colocaron ahí una mujer, una presidenta o presidente, y le dijeron, bueno, usted va a quedar aquí como administradora de la nación, mientras nosotros convocamos a elecciones. Vamos a que el país nuevamente retome para que vuelva a su naturalidad, a que haya un gobierno democrático. Esto le pareció maravilloso a muchos venezolanos y a muchos países vecinos, aún del globo, por lo que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, es muy conocido, ¿sí? Entonces le pareció genial a todo el vecindario y al resto de países del mundo. Dijo, no, qué bueno. Entonces vieron en Estados Unidos, en el gobierno
gringo, ese salvador, ese salvavidas, dijeron, ahora sí, adiós pobreza, vamos a nuevamente a florecer como la Venecia de los años 80, de los años 70, porque eso significa Venezuela, una Venecia pequeña, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, al fin vamos a volver. ¿Qué hicieron los gringos? Los gringos llegaron, se apoderaron de todas las petroleras. Lo poco de oro y la reserva que había de oro en Venezuela, pues los gringos ahí por debajo de cuerda, tal y cual con el petróleo, lo cogieron y ¡pim! Eso ya es nuestro. Inclusive le dijeron a muchos, el gobierno gringo le dijo a Venezuela, ustedes venezolanos tienen que pedirnos perdón porque ustedes nos expulsaron de su nación, siendo que nosotros éramos los que les estábamos dando a ustedes qué comer. De nosotros, ustedes dependían de nosotros, tienen que pedirnos perdón por habernos sacado. Lo que sucedió en Cuba, ahorita, lo mismo, por estos últimos días. Empresas gringas están solicitando al gobierno del presidente que los cubanos le pidan perdón a esas empresas que saquearon en su momento a Cuba. ¿Por qué? Porque no los quisieron volver a dejar producir alginado en Cuba. ¿Sí? O sea, mire cómo se volteó el papel, ¿sí? Creyendo que este gobierno, este país, esta potencia, iba a ser la esperanza para estas naciones, pero al contrario, y la historia creo que habla por sí misma. Vemos cómo donde esta potencia estadounidense se ha querido involucrar y se ha querido meter, o se ha metido, al contrario, es mucho caos, mucha destrucción, mucho saqueo a la nación. Venezuela no solamente es rica en petróleo, tiene su subsuelo es muy rico en muchísimas tierras raras, materiales de muchísima y excelente calidad. Y por eso ahorita en este momento los gringos pues están ahí. Y sin embargo el presidente de Estados Unidos, él se jacta y sale en las noticias diciendo lo que quiere hacer con Venezuela, y los venezolanos son contentos porque al fin un estado como Estados Unidos los liberó del régimen, como ellos mismos calificaban, ¿sí? Entonces, ahorita, acá en Colombia, vimos la misma escena, ¿sí? Mucha gente, eran dos candidatos, y mucha gente aún, escuché mucho testimonio, mucha gente en esta semana, decía, lástima lo que estamos viviendo en nuestro país por causa de la política. Varios de mis familiares, hermanos y aún padres, dejaron de hablar por causa de uno o del otro, ¿sí? Hasta ese punto llegó el corazón del hombre. Su confianza puesta en un hombre. O sea, este va a ser nuestro rey. Que nos vaya a saquear, que nos vaya a vender, que nos vaya, no importa, o que le entregue el país a la guerrilla, a los estos, no importa, ese es. El pueblo, en lugar de buscar la dirección del Señor, acude mire, y cuando digo el pueblo no es la nación completa, el pueblo cristiano. El pueblo cristiano. Esas votaciones las definieron el pueblo cristiano, las definió, ¿sí? Eso salió en noticias y todo, bueno. Es muy triste y es lamentable, pero es la realidad, que la iglesia cristiana ha puesto su mirada o creyendo que la felicidad la produce un gobernante, ¿sí? Eso le pasó aquí a este rey. Él dijo, después de un año, dijo, déjeme, nos van a dar un año,
en ese año yo voy a hacer alianzas con los otros gobiernos, con los otros reinos. Y verá, cogemos ese Nabucodonosor y le enseñamos cuántos pares son 3 mozos. Pero con nosotros no va a poder. Aquí Jeremías pues batalló mucho. Tenía todo en contra de Jeremías. Jeremías iba y le decía a los sacerdotes que volvieran su corazón, su mirada al Señor, que abandonaran la idolatría, les decía. Sacerdotes, tenían el templo, ahí ellos se jactaban del templo santo. El templo de Salomón, ellos se jactaban, ¿no? Que nosotros tenemos el templo, somos la ciudad del Señor, Jerusalén. El pueblo ahí decía, aquí estamos seguros. Pero sin embargo, en ese templo había ingresado la idolatría. Habían metido imágenes. Se habían hecho el mismo pueblo, el reino del sur en Judá. Se había tallado figuras en madera, en varios metales. En Isaías enseña y muestra cómo este pueblo se hacía de imagen. Y las metieron a ese templo del cual se jactaban, donde se suponía estaba la presencia de Dios. Los sacerdotes se habían corrompido hasta ese punto. Y el rey, por supuesto, al ver que los sacerdotes andaban chuecos, el rey dijo, no, pues si estos andan así, ¿qué me impide? Yo soy el mandamás aquí, ¿qué me impide a mí participar de lo mismo? Y aún peor, ¿qué me impide creer en que yo pueda decir que yo no tengo necesidad de Dios? Yo más bien, mi brazo, mi mentalidad, mi pensamiento, mi inteligencia me va a dar para librarme de la mano de los enemigos. Espere y verá, yo soy un estratega 1A. Voy a hablar con mis vecinos, que yo sé que ellos no me van a dejar. Y vamos a negociar. Yo les voy a dar en contraprestación unas cosas y ellos me brindarán su apoyo militar. Entonces, Nabucodonosor, que más bien piense en despacharse. Y entonces aparece acá Dios hablando. Mire, es Dios. Por eso dice, así ha dicho ¿quién? Jeremías. El Señor está hablando. Es el Señor el que está hablando. Y le está diciendo, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, no le está diciendo, oigan, por vía suyita, mírenme a mí, miren, yo existo, dice allá levantando las manos el Señor. ¡Hey, pueblo, mírenme aquí! No, ahí dice, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito. No se reserva nada. No escatima en gastos, no dice, no, pobrecito este pueblo, no sabe lo que está diciendo. Jeremías profetizándoles, diciéndoles el consejo del Señor. El general del rey pagándole a profetas falsos para que le dijeran al rey, no le crea a Jeremías. Mire lo que dicen nuestros profetas. No, rey, eso hágale con los egipcios, hágale con el resto de los vecinos. Las estrategias militares, la fuerza de nuestras manos nos va a dar la victoria y no caeremos en manos de los babilonios. Y Jeremías, por solamente advertir a su pueblo, era causa de oprobio. Un sufrimiento tremendo el que vivía Jeremías. La mazmorra donde lo metían era la cloaca de la ciudad, imagínate. O sea, allá era donde lo metían preso. ¿Sí? ¿Por qué? Por hablar la verdad. Y no estaba hablando él por su cuenta, sino era el Señor lo que le estaba diciendo que le transmitiera al pueblo. Entonces acá dice que de una manera que hoy lo podemos transmitir
y evidenciar en la iglesia de hoy y aún a los pueblos del día de hoy, es que definitivamente el pueblo, la gente, los gobiernos, no los gobiernos porque ahí es autoridad, sino más bien la ciudadanía, pone su mirada en sus gobernantes, pierde la visión y lamentablemente, como les decía ahorita, eso mismo le está sucediendo a la iglesia. Hoy. ¿Por qué? Haciendo alianzas con los políticos, que si usted gana, entonces nosotros le aseguramos una cantidad de votos, pero, como no va a retribuir a sus votantes, sino más bien a los que le consiguieron esos votos, entonces ellos dicen, bueno, yo hice una concesión con usted, ¿cierto? Yo fui quien conseguí la cantidad de votos, ahora usted, yo necesito unos puestos ahí, yo necesito unos negocios, quiero que me deje, a mí me gustaría tal cosa, entonces mire a ver. Y empieza el gobierno, entonces ese gobernante que llega, entonces él le toca empezar a pagar los favores. ¿Sí? Creyendo el pueblo, la iglesia en este caso, que por el hecho de haber votado por ese personaje o ese gobernante les va a retribuir a él, cuando no, ese es exclusivo para unos pocos, muy pocos. ¿Sí? Y el pueblo va a tener que vivir como lo que vimos aquí en Primera de Samuel 8. O sea, va a venir, por supuesto, cada gobernante, cada gobierno llega con su paquete completo. O como digo yo, ese trae ahí su amarrado, entonces trae su cola y eso va. ¿Y quiénes son los que terminan pagando los platos rotos? El pueblo. El pueblo. Entonces, ¿eso qué implica? Que el pueblo busca una autosuficiencia. Cuando el Señor dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El hombre, por quererse o creerse autosuficiente, ¿en qué empieza a confiar? Ese término, carne por su brazo, lo que está diciendo más bien el texto está diciendo, ustedes dejan de confiar en Dios y empiezan a confiar en su fuerza, en su inteligencia, en su intelecto. Y qué triste es ver que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay mucho intelectual que se las da de sabio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios lo tiene encasillado. Dios es solamente para el domingo. O sea, Dios lo tengo solamente allá. Nos vemos el domingo, Señor. Pero entre semana o en mi cotidianidad, yo no soy un hombre inteligente. ¿O es que usted no se da cuenta en qué puesto tengo? ¿No se da cuenta cuánto gano? Eso no es gracias a Dios. Si no fuera por mi estudio, si no fuera por mi fuerza, nada de lo que tengo podría ser. ¿Cierto? O sea, esa es la percepción del cristiano. Del cristiano. No estoy hablando de los de afuera. Estoy hablando de los de adentro. El cristiano, en lugar de poner su mira en el Señor, aún confía en sí mismo. Se cree autosuficiente. Se cree intelectual. Se cree muy sabio. Y deja de confiar en Dios. Pero a Dios, como está encasillado, allá lo tienen solamente para los domingos. Entonces yo el domingo voy allá y allá, Señor, cumplo, tome, nos vemos. Cristiano de cada 8 días. Cristiano que de pronto sí ora, de pronto sí lee su Biblia, pero su confianza no está en el Dios al que está conociendo, sino en su propia fuerza, en su intelecto.
O me equivoco si uno como padre no enseña a sus hijos y les dice, estudie, sea alguien en la vida. No vaya a cometer los errores que yo cometí. Estudie, cristianos, hermano. Vuelvo y les digo, estoy hablando a la iglesia. Yo lo escucho continuamente, hermano. Me dicen, no, estudie. ¿Y el Señor dónde queda? Es para cada 8 días allá, cuando yo vaya a la iglesia. Ahí es donde necesito. Pero entre semanas déjeme a mí, yo necesito, ¿no? Es que si yo no trabajo, no devengo. Pero mi fe, eso me da para eso y mucho más. No sé, ahí no entiendo ese tipo de fe. Porque la fe, veíamos el miércoles, les exige sacrificio. A dejar de confiar en mí y empezar a confiar en el Dios en el cual yo he creído. Es un sacrificio. O es que no le cuesta a nadie morir a su yo, negarse a sí mismo. No les cuesta, a mí sí. A ustedes no. Aquí todos son fuertes, fortachos. No, o sea, negarse a uno mismo es bastante difícil. Volverse dependiente del Señor es bastante complicado. Y más cuando se tienen niños pequeños, cuando se está pagando un arriendo, una cuota, X, Y cosas. Depender del Señor. No, Señor, tú te me estás demorando, yo necesito solucionar por mi lado. Necesito por mi lado. Y esa es la confianza que dicen tener en el Dios que han creído. Entonces allí prima es la autosuficiencia. O sea, me toca, el Señor se me demoró, me toca resolver a mí. Aquí Judá, el reino del sur, llevaba de espejo con el reino del norte 100 años. No, pobrecitos nuestros hermanos del reino del norte, las 10 tribus. Eso sí, no, es que no la supieron hacer. Pero espera y verá que nosotros vamos a hacer el ejemplo. Les pasó lo mismo. El reino del norte cayó con los asirios, fue por la idolatría. Y el reino del sur estaba a punto de caer por la idolatría. Abandonaron a Dios. Y el Señor proclama esta maldición. Maldito el varón que confía en el hombre. Porque allí es donde está puesta su mirada, en el hombre, en su propio yo. Esa autosuficiencia. O creer que es por la fuerza de su brazo, de su inteligencia, es que tiene lo que tiene. No le glorifica al Señor. Con su testimonio no está glorificando al Señor. Y ahorita lo vemos, como les digo, reflejado en el gobernante ahorita que gana. Lo muestran varios videos en Estados Unidos, que mucha gente decía, no, que ya ahora sí llegó este presidente y ese va a enviar a todos esos guerrilleros y no sé qué, los va a enviar a las cárceles en Estados Unidos. El nuevo presidente ya dice que su primer decreto es solicitar la devolución de todos los colombianos que están allá, aún con visa. Hablaba con un amigo, él tiene una hermana allá, más de 40 años, ya le llegó su notificación que tiene que devolverse. 40 años allá. Pues su confianza está puesta en el hombre, su mirada está puesta en el hombre. Pues yo quisiera hacerlos devolver para alianzas con el otro. Se dice, se rumora, ¿no?, entre pasillos, que fue el hombre que intervino, y esas son los negocios. O sea, esas son estrategias políticas, gubernamentales.
yo lo hago subir, pero usted en contraprestación, el mismo gobernante dice allí, dice que él quiere su país de nativos, o sea, de solamente gringos, ¿sí? Él no quiere, ¿cómo le dice a la demás comunidad? Indios, mire cómo se refiere con, por ejemplo, con los de África, con los latinos, o sea, esa terminología tan brusca que usa el tipo. Pero la gente lo alaba, no, ese es el presidente. Y ahorita, ya este presidente electo acá ya dijo, todos esos colombianos que están allá, no los traen. Entonces ya empiezan a decir, no puede ser, ¿en serio? ¿Sí? Porque su mirada la tienen puesta es en un hombre y no en el Señor. ¿Sí? Su confianza la tienen puesta en el gobernante. Cuando al contrario el Señor nos dice es que debemos de orar por él. Pero debemos de orar ¿para qué? ¿Para que ellos se conviertan a Cristo? No, ellos no se van a... Muy difícil que se conviertan a Cristo. Debemos de orar es para que ellos impartan justicia al pueblo, ahí sí al pueblo en general. De que procuren la justicia social, que se llama en la actualidad. Para eso es que ora la iglesia y debe de orar. El apóstol Pablo recomienda eso, que debemos de orar por los gobernantes. Pues todos, dice ahí el texto, han sido puestos por el Señor. El Señor es quien pone reyes y quita reyes. Pero uno cree que no, gracias a mí es que usted está allá, ¿no? Y lo sube con ese ímpetu y saca pecho diciendo, no, es que este es el que nos va a solucionar. Dice que el término carne por su brazo, poner carne por su brazo, simboliza la dependencia de los recursos humanos, o sea, como su inteligencia, su dinero, sus alianzas, ¿cierto? Igual que aquí estaba haciendo el reino del sur con Judá. Ellos buscaban ayuda en Egipto, creían que Egipto era la solución para él. No, Egipto ese nos va a ayudar y nos va a dar la victoria aquí con estos babilonios. Este babilonio no se nos va a venir aquí a meter ahí de chévere. Su corazón estaba apartado, lejos del Señor. Entonces, dice la consecuencia espiritual para este pueblo era que confiar en lo terrenal no es solamente un error estratégico, sino que más bien aleja el corazón de Dios. Cuando el hombre, y más la iglesia, se enfoca en un personaje, pierde su objetivo, pierde su mira, pierde su blanco, porque deja de confiar en Dios para poner su confianza ahora en el gobernante. Hasta ahí le llegó su relación con Dios. Poniéndonos, por supuesto, cuando nos alejamos de Dios, eso nos pone bajo un estado de separación espiritual o maldición. Porque maldición no es solamente hablar malas palabras, sino maldición es una condición de separación. Separación acá de quién? De Dios. Cuando el Señor nos dice que debemos de poner nuestra mirada en Él, de confiar en Él, en las obras que Él ha hecho, para que nosotros podamos recibir lo que Él nos prometió, las riquezas espirituales como iglesia, ¿cierto? Que debemos es de confiar en que Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor, ¿cierto? Eso es lo que Él dice, que debemos de confiar en Él. Cuando no cumplimos esto, sufrimos esa separación. El espíritu mengua, porque ha decidido poner su mirada en el hombre. Entonces el Señor allí no puede hacer nada. Cuando dice ahí en el
el versículo 6, dice, será como retama en el desierto. ¿Qué es una retama? Ustedes han visto, eso más que todo salía en las películas del viejo oeste, esas bolitas, sí, sí, esas que se forman y que el viento del desierto la lleva, ¿sí? Eso es una retama. Dice, será como una retama. ¿Quién será? El que ha puesto su confianza en el hombre, no este gobernante. Ese era el que necesitaba Colombia. Ese, mejor dicho, si no es ese, no era otro. Entonces, al apartarse, al sufrir esa separación del Señor, esa maldición, se convierte en una retama en el desierto. Y el viento que sopla en el desierto, por ser muy cálido y seco, eso acaba una persona en el desierto no aguanta, ¿cuántas horas? Como 8 horas nomás, se muere. No aguanta. Entonces dice, será como una retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Imagine usted qué va a hacer. ¿Qué va a hacer viviendo una situación como esa? ¿Qué haría usted? Eso es como, mire, como si usted, mire, el campo se identifica por tener muchos recursos minerales que son beneficiosos para los diferentes cultivos, pero el desierto, que no hay nada, el solo hecho de no tener agua ya implica muchísimo, porque usted sin el agua no produce absolutamente nada, ¿sí? Entonces dice ahí que usted, a causa de que ha apartado su mirada del Señor, corre el riesgo de que su vida espiritual se seque, se apague. De pronto termina yendo allá al presidente pidiéndole, oiga, yo voté por usted y como no era costeño, entonces no recibí los 50.000 o no recibí el tamal o la teja, qué sé yo, el bulto de cemento. O resulta aquí donde Chuchito. ¿Y todo por qué? Porque ha desviado su mirada del Señor. Entonces, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El retama en el desierto era un arbusto pequeño, encogido y marchito. Representa una vida espiritual seca, atrofiada y sin vitalidad. Esa ceguera espiritual a la que hace referencia al texto, dice que quien depende de los hombres vive tan enfocado en sus propias estrategias y fracasos que es incapaz de percibir o recibir las bendiciones. ¿Por qué? Es así de sencillo. Cuando el cristiano ha quitado su mirada del Señor, empiezan situaciones difíciles. Quizá al principio no. Quizás eso todo va a ser color de rosa y va a prosperar, pero va a llegar un momento donde todo eso empieza a menguar, ¿sí? Los recursos, su situación emocional, todo empieza a decaer. Y entonces un creyente, pues su hermano en la fe viene y le dice, venga hermano, mire, lo hemos extrañado en la iglesia, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no asiste? No. Mano, vean, tan pronto me aparté, me empezó a ir bien. Tan pronto y eso, yo he escuchado mucho eso. Tan pronto me aparté, es como si allá yo estuviera en maldición. Cuando estaba con Dios, todo me salía mal, me costaba. Y entonces ese discípulo, que su labor es aconsejar, traer al hermano a que se reconcilie nuevamente con el Señor. Dice, hermano, mire, no confíe en lo natural, en sus fuerzas, no se confíe en el hombre, sino mire, el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Este personaje dice, ¿y a mí de qué me sirve lo espiritual? Yo necesito de solucionar ya mis cosas. Necesito que se materialice ya. Que esas bendiciones dejen de ser espirituales y se materialicen ya. Eso es lo que dice ese creyente que
confió en el hombre, que se ha apartado de Dios. Dice, no, yo necesito es que verlas, que mis ojos la puedan ver. Porque yo, ¿qué hago con riqueza espiritual si necesito solucionar mis problemas acá y me toca con moneda, con pesos? Cuando estábamos pasando nuestro tiempo de trato con el Señor, mi esposa me decía, tranquilo, confiemos en el Señor es fiel, Él nos va a proveer. Y yo le decía, no, es que yo no voy a pagar un arriendo, yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a pagar local o servicios con la fe, yo no voy a llegar con el recibo allá en el CADE que se pagaba en esa ocasión, y yo no le voy a decir, mire, con fe le pago, yo necesito es el billete, a mí no me importa nada espiritual, yo necesito es aquí lo material. Y mi esposa me decía, no digas nada, tranquilo. Y yo me echaba a llorar, hermanos, pero de una manera bárbara. Del desespero, de la incapacidad que yo veía en mi corazón. Yo decía, Señor, pero si tú dices que eres mi padre, y mi padre natural, si yo le comentara esta situación que estoy viviendo, yo estoy seguro que él me haría algo y me ayudaría. Pero tú, Señor, ¿qué? Yo le reclamaba de esa manera al Señor. Yo decía, no, yo necesito. Y el Señor venía y yo me ponía a leer la Biblia y con un solo texto, hermano, me pegaba una cachetada y yo me echaba a llorar y a pedirle perdón a Dios. Porque la boca es muy ligera y más en un estado de ira, uno va soltando lo primero que se le atrae. Pero veía la misericordia de Dios. Porque yo sabía, en medio de todo, del desespero, la angustia, la necesidad que yo estaba viviendo, sabía que el Señor era fiel y que no importaba cuándo, pero que el Señor me iba a restaurar. Siempre fue así. Yo fui muy reacio a eso, pero gracias a Dios y a mi esposa que era la que ahí, hombro a hombro, me sostenía. Pero si no hubiera sido por eso, hermanos, yo no estaría aquí. 4 veces intenté suicidar de la ansiedad, angustia, el desespero. Mi esposa embarazada. Nadie sabía que estaba embarazada. Nada. Y sin embargo, la mirada, en medio de la angustia y todo, yo decía, Señor, yo sé que tú eres real y que tú me vas a ayudar. No sé cuándo. Eso sí les digo, me costaba decir, pero yo sabía que el Señor era fiel. Y siempre mi mirada fue en Él, a pesar de lo difícil que fueron esos años. Siempre el Señor ahí me mantenía a mí aferrado a Él. Yo quizá le solté muchas veces, pero el Señor me decía, no, Señor, venga para acá. Ese es el amor de un padre, eso es cuando tú tienes tu mirada puesta en Él. Que a pesar de que sabes que tú vas a fallar, el Señor no falla. Por más que nosotros querramos apartarnos de Él, el Señor dice, no, Señor, tú me perteneces. Nadie te arrebatará de mi mano. Yo, créanme, yo no, en esos años, casi 7 años, que la economía fue de perros, no sé, yo después le preguntaba al Señor, ¿por qué no acudí a mi familia? Yo sé que mi familia me hubiese ayudado, estoy seguro, pero no, nunca, ninguno en mi familia supo. Hasta hace poco empezaron a saber, de ahí vamos de uno en uno, no todos saben. Y cuando les contaba, decían, ¿y por qué nunca nos dio? Yo ni sabía, pero no quisimos. Y entonces el Señor me decía, si te hubiera dejado en esa actitud, que tú hubieras pedido ayuda a otra persona, no me estarías dando la gloria a mí, le estarías dando las gracias a las personas. Tu confianza, tu mirada hubiese estado en tu familia y no en mí. Yo, wow, Señor. Fuerte.
porque costó muchas lágrimas, muchísimas. Lágrimas, de verdad. Anduve en sequedales, como dice acá, mejor dicho, tremendo fue, pero el Señor me ayudó. Y esa ceguera espiritual, cuando volteamos nuestra mirada, pues es que aprendemos a confiar más en el hombre que en el Señor. Aprendemos a confiar más en nuestras fuerzas que en el Señor. Creemos que porque tenemos un puesto posicional, un puesto de posición en alguna empresa, en alguna entidad, eso ya somos los reyes del mundo. Y esta última que esa sí me pareció chistosísima. Hace un tiempo busqué a una amiga, es contadora, para solicitarle información de la DIAN, y ella me decía, no, es que este gobierno nos tiene, es muy malo, esto no sé qué. Y hace poco me enteré que ella va a ser una de las que van a salir de la DIAN, porque creen que una posición les da la seguridad, y eso, que tienen el mundo a dos manos. Se creen muy intocables. El puesto les da, no sé, como que los unge. Ese aislamiento y esa sequía que muestra el versículo 6 dice que habitar en lugares secos y despoblados refleja el aislamiento emocional y la desolación interna que produce la idolatría de confiar en las capacidades humanas. O sea, no es solamente, hermanos, que andemos en un desierto natural, sino que nuestra vida espiritual, o sea, cuando nosotros entramos en el cristiano entra en una situación que se vuelve muy dependiente de otras personas, en su momento le va a llegar esa sequía, esos desiertos, y él no va, solo no va a ser capaz de ver la luz, no va a ser capaz de ver la solución. Por eso yo les digo y agradezco al Señor por mi esposa, porque ella fue ahí la que me veía muy caído, y ella era la que me animaba. Y ella era la que me mostraba, tranquilo, confía en el Señor, tranquilo, el Señor es fiel. Y yo, Dios, pero ¿cuándo? Pero gracias a Dios por eso hay mucha gente, hay mucho cristiano que hoy día se aparta del Señor, porque no soportan. Su mirada primero puesta en el hombre. Y se vuelven de cada 8 días nomás a asistir a la iglesia y escuchar un sermón y salen disparados. Entonces su confianza no está asegurada en el Señor. O consideran, peor aún, que la salvación es solamente para evitarle la condenación. Solamente lo consideran así la fe. Eso es, para ellos eso es la fe. Y abandonan al Señor para confiar en su propio yo. Y vemos ahí un contraste en el versículo 7 y 8. ¿Quién se sabe el capítulo 1, versículo 1 al 3 de Salmos? Bienaventurado el varón, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Chévere ese texto, ¿no? Uno le fascina, ¿no? Y uno cree que ese soy yo. Bueno, en su contexto el Salmo 1 está hablando del Señor, de Cristo, ¿sí? Pero acá también lo menciona, mire lo que dice. En el 7, o sea, en contraste, ¿no? Es el contraste del pueblo del reino del sur allí en Judá. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Da opciones. Dice, bueno, confíen en mí, pero en esto también. También en esto. En la mate sábila,
en la herradura, en el vainito ese que se colocan aquí, en los puños, en el azabache, en el escapulario, confíen en San no sé qué, confíen en su fuerza. Ustedes son unas personas fuertes, inteligentes, confíen en el puesto de trabajo que tiene, gana millones. Báñense con mirto o con jabón rey. Confíen en mí, pero también en eso. Mire que Él no da opciones. Ahí el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, no hay más. Fuera de Dios, Él no nos dice que confiemos en nadie más. ¿Y eso qué contribuye? ¿Qué trae para aquel que ha puesto su mirada, su confianza en el Señor? Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, cuando usted pone su mirada en el Señor, no se desvía a pesar de las dificultades, a pesar del gobernante que va a entrar o del que sale, o independientemente de eso, hermano, si su mirada está puesta en el Señor, no le va a faltar absolutamente nada. Así es el Señor de certero. En la maldición, usted sufre unas consecuencias. Mientras que cuando usted teme al Señor, cuando le busca y cuando su confianza está puesta en Él, está completo. Completo. Por supuesto, vivimos en un mundo de incertidumbres, ¿cierto? O sea, estamos a la expectativa toda hora. Mire ayer con el partido, ¿será que sí gana? ¿Será que no? Pero es que yo mi fe la tengo puesta en que va a ganar. Di un marcador y ojalá me lo gane porque necesito esa plática. Por acá nadie es mantiene. Sí, vivimos en un mundo de incertidumbre donde es fácil poner nuestra seguridad en nuestras finanzas, nuestras habilidades o en otras personas. Mire, yo les decía al principio lo de Venezuela. Lo de Venezuela, muchas personas que escuché que entrevistaban, ellos los entrevistan y dicen: perdí todo. Todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mirada puesta en lo material, en lo terrenal. Un cristiano auténtico, un discípulo del Señor, aunque lo pierda todo, pero dice: con Cristo es más que suficiente, no necesito más nada. Vamos a verlo más adelante. Dice: nuestras habilidades son personas. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre los peligros de confiar en la fuerza humana y lo que le sucedió aquí al profeta Jeremías. En ese tiempo, como les decía, el profeta Jeremías, por hablar lo que el Señor le pedía que hablara, era causa de vituperio, de atropello, lo azotaban. ¿Sabe cómo? Cuando dice que le colocaban las manos, los pies y la cabeza en el cepo, eso era que usted estaba así en una tabla, ¿cierto? Y todo era ahí, todo amarrado. O sea, usted solo por el otro lado de la tabla le salían apenas las muñecas, los pies y su cabeza. De aquí, ahí, varios días. Y adicional a eso, ¿sabe qué le hacían? Le golpeaban con huesos así tipo como un martillo, le golpeaban ahí en las manos. Por eso ese pobre Jeremías, él decía, por eso le llaman el profeta llorón, y por eso él escribió el libro, las lamentaciones de Jeremías, el libro de las lamentaciones. O sea, él no se quejaba porque, es que no, era porque él sufría, y era ver a su pueblo que estaba a punto de ser destruido. Y el Señor le permitió ver todo eso. ¿Tendría para dolerse?
Él no lloraba porque, ay, mis manitos, no, que me pegaron, que me metieron a la prisión, que me golpearon. No, él lloraba porque la situación a la cual estaba siendo arrastrado su pueblo era doloroso, iba a ser doloroso. Mataron a niños recién nacidos, a mujeres embarazadas, a ancianos, a todos mataban los babilonios. Mataron los babilonios, a todos. Y eso no fue lo tremendo, hermano, de ese pueblo, de la desobediencia, de no haber confiado en el Señor, sino que más adelante, después de que se los llevaron cautivos, a los que quedaban vivos, dice la escritura que las mujeres o los que quedaron ahí, los despojos de personas que quedaron ahí en Judá, no tenían nada que comer y empezaban a matarse unos con otros. Dice la escritura que mujeres empezaban a sacarle los bebés a otras mujeres que estaban embarazadas y se los comían. Porque obedecieron al Señor y obedecieron al profeta. ¿Sí ve? Cuando conocemos esos contextos, hermano, como que uno también dice, ¿en serio? ¿Hasta allá? ¿Recuerdan lo que pasó en el avión de los Andes, allá en Chile? Pasaron mucho tiempo y sin nada que comer. ¿Qué hicieron? No, pues tenemos la carne en la nevera, toca hacer una fogata y ahí asamos. Se los comieron. Pues una necesidad tan brava como esa. Mira, ahorita los argentinos van en el burro. Se les agotan los burros y quién sabe con qué continúen. Abandonaron la carne de res, ahora van en el burro. Se les agota el burro, entonces que no empiecen por allá a mirarse unos con otros. Ahí, ¿viste? Está gordito, está así como mire, así como Brian, está gordito, está popocho, hay buena sazón, ¿cierto? Entonces, eso era lo que estaba viviendo el profeta Jeremías. Eso era lo que vivía el pueblo por haberse apartado del Señor. Pero acá el Señor nos da esa bienaventuranza de confianza, como lo dice ahí en el versículo 7. Así como vimos ese retamo y ese término, ¿será que dice que pone carne por su brazo en el versículo 5, que es valerse de su propia fuerza, confiarse en sí mismo? Entonces aquí el término bendito, miren lo que dice. La palabra hebrea traducida como bendito implica una felicidad profunda y duradera. No se trata de una bendición superficial o material, sino de la paz del alma, de la paz de su corazón, que aún y en medio de las circunstancias usted dice, Señor, como decía alguien, haz lo tuyo, Señor. O sea, yo confío en ti, Señor. Se me puede derrumbar el mundo a mi alrededor, pero, Señor, mi mirada está puesta en ti. Que venga lo que haya que venir. ¿Sí? Entonces acá, este versículo 7 pues nos enfatiza en que nuestra confianza debe ser exclusiva en el Señor. El problema no es apoyarnos en otras personas o en ciertos momentos, sino hacer del hombre nuestra fuente principal de seguridad. Cuando el hombre se vuelve dependiente, como leíamos al principio, autodependiente, autosuficiente, corre el riesgo de convertirse en maldición. Pero cuando entramos a esta bendición de parte del Señor, ya el hombre ya no se considera a sí mismo, sino que todo lo lleva al Señor. Y eso es lo que produce esa seguridad. Cuando Dios es el objeto y el fundamento de nuestra confianza, entramos en un favor especial del Señor. Por eso cuando el Señor expresa en varios textos que somos como la niña de sus ojos,
Pues, a ver, mire, la niña de los ojos creo que es a este lado, ¿no? ¿Quién la va a tocar ahí? No todo el mundo le echa mano a la niña de los ojos. Y dice el Señor que somos como la niña de sus ojos. Entonces, ¿quién la va a tocar? Esa es la bendición de estar en obediencia y de poner nuestra mirada en el Señor. Entonces dice después que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces. Mire, en el Medio Oriente y aún en la mayoría de lugares desérticos, se encuentran unos lugares que se llaman oasis, conocidos como oasis, ¿cierto? Allí en medio es un humedal o como especie de un lago, una fuente de agua. Allí es todo ese espacio, pero es pequeño, es verde. Pero algo que lo mantiene en ese estado y que crecen esas palmeras es porque la palmera, la condición que muestra es que aunque no es tan alta, pero sus raíces sí, se comenta que las raíces de una palmera triplican el tamaño de ahí para arriba. O sea, imaginen las palmas de cera del Quindío, que son casi 100 metros, ¿cuánto tienen de ahí para abajo? Y entonces, al ser tan profundas, por supuesto, eso las hace que se alimenten de todos los minerales necesarios para mantenerse de ahí para afuera. ¿Sí? Entonces, allí, eso es lo que el texto está diciendo hoy para el creyente, es que no importa, si usted está cimentado, arraigado al Señor, no hay situación que a usted lo mueva. Usted en el Señor será inamovible. El Señor no lo va a dejar mover, por más fuertes que soplen los vientos, por más difícil que estén las condiciones, por más que el gobernante sea el más bonito, el más excelso, no importa, pero si su confianza está en el Señor, hermano, el Señor es quien va a responder por usted. Amén. ¿Qué más quiere? Amén. ¿Le parece eso poco? Entonces, vemos acá cómo el Señor es el que nos da su abrigo, nos da de su reposo, ¿cierto? El que nos garantiza la suficiencia que podremos tener en Él. Y ahora vamos, como para ir mirando lo que yo les decía ahorita, cómo el apóstol Pablo, nuestro ilustre apóstol, nuestro delegado a los gentiles, nos muestra y nos da esa evidencia de cómo la dependencia de Dios nos puede llevar ahí sí voy a decirlo, a un nivel espiritual, hermano, donde usted, hermano, no importa, hermano, qué tenga al frente, pero usted en el Señor va espalando. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, vamos a ir un momentico, 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, está hablando el apóstol Pablo, cuando estaba siendo llevado allí en el tercer cielo, ¿cierto? Habla el contexto del tercer cielo, que él fue llevado allí. Y él, pues, imagine que alguien que el Señor lo lleve al tercer cielo y después le permita seguir viviendo, cuando dice que nadie ha visto a Dios. Pero tremendo, ¿no? Y dice él más bien, después de ver todo lo que se veía allí en el cielo, en ese tercer cielo, que ese tercer cielo no es otra cosa sino el trono, el gran trono, mejor dicho, ahí sí como dicen por ahí, estaba delante de pluma blanca, nada más ni nada menos, ¿sí? O sea, casi delante de nadie, ¿no?
Y le dice entonces, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dicen que el apóstol Pablo dice que cuando yo soy débil, fuerte soy. Entonces uno dirá, ¿cómo que cuando soy débil? Claro, porque cuando usted está viviendo una situación difícil, pero su mirada está puesta en el Señor, su confianza está puesta en el Señor, hermanos, allí el Señor lo fortalece y usted en medio de toda la adversidad, el Señor le va dando la salida y usted va diciendo, oiga, y no me di cuenta en qué momento salí de esto. ¿Quién sabe? O sea, yo venía confiando en el Señor y hubo un momento a otro que como que todo empezó a aclararse. Todo empezó a solucionarse poco a poco. Hablábamos el viernes con los hermanos y veíamos y aprendíamos de verdad que la vida cristiana, para aquel que ha entendido bien su relación en el Señor, se abandona a sí mismo para que ahora sea el Señor en uno, ¿sí? Y eso implica lo que yo les decía ahorita, eso implica que tenemos que sí o sí ofrecer un sacrificio, o sea, hacer un sacrificio. Y decía, o más bien el término sacrificio, ese no tiene ningún tipo de transliteración, ¿sí? En ningún lenguaje, en ningún idioma, sino siempre va a producir muerte. Siempre va, donde dice sacrificio, siempre va a llevar a sangre, a derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, para el creyente, el Señor no le está pidiendo que usted se corte las venas, que se flagele, no, sino es que usted renuncie a su yo para que empiece el Señor a hacer la obra. Porque toda la obra que el Señor hizo y está haciendo en cada creyente, no se trata de usted, sino más bien se trata del Señor en usted. Por eso el apóstol Pablo siempre va a decir en todas sus cartas, va a decir siempre nuestra mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de su fe. Siempre va a apuntar al Señor. No se trata ahora de mí, se trata del Señor, de que yo refleje a Cristo, como dice en Colosenses. Se trata es del Señor en mí y no yo en el Señor, sino el Señor en mí. Cuando entendemos este principio, hermanos, de verdad, podríamos decir aquí como Pablo, no importa que haya ahí ese aguijón ahí, yo no sé quién será su aguijón ahí, o qué situación sea su aguijón, pero es el Señor fortaleciendo, porque es allí donde el poder de Dios se glorifica. Es allí donde le damos el momento y nos volvemos dependientes verdaderamente del Señor. También en Filipenses 4:13, ahí más adelantico. Es que esos textos, hermano, y hay otras frases que el cristiano, o aún gente del mundo las anuncia y creen que en sí esas palabras son mágicas. ¿Sí? 4:13. 4:13. Mira lo que dice. Ese sí, el que no se lo sepa así de por Dios. Y eso, por eso les digo, aún los incrédulos lo tienen ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mundo lo ve y dice, no, yo al declarar estas palabras mágicas se me soluciona todo. Pero el apóstol Pablo estaba pasando una situación muy difícil. En esta carta de los Filipenses en especial, dice los historiadores que Pablo estaba amarrado de pies y manos a los soldados, a sus guardianes. O sea, él no podía hacer absolutamente nada sin que los soldados que estaban al lado se enteraran. Y sin embargo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando en otra de sus cartas dice, yo preso del Señor, no sé qué, no sé cuántas, y él dice, la palabra no está presa.
¿sí? Y uno a veces en una situación difícil uno dice, el Señor me olvidó, el Señor me abandonó, yo me quiero morir. Pero esa es la fácil, ¿no? Yo me quiero morir, no, el Señor me abandonó, el Señor no me escucha. Voy a ver yo cómo soluciono. Me tocó a mí, eso el Señor se olvidó de mí. ¿Quién sabe si el Señor de pronto? Pero eso sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no soporto ni un cortón de una uña. Me cortan una uña y se me cae el mundo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto, hermanos, lo que nos debe de llevar, hermanos, es a tener una total y absoluta dependencia del Señor. Yo sé que los gobernantes, vuelvo y les digo, según lo que dice la Escritura, debemos de orar por ellos, es para que la justicia alcance a todos. Desafortunadamente, por la corrupción que se vive en los gobiernos, pues no sucede, pero igual debemos de seguir orando, independientemente sea de mi agrado o no sea de mi agrado. El Señor me pide que ore por todos, y que la mirada del creyente debe estar puesta en su Señor, en el Señor que le salvó, en el Señor que lo restituyó, en el Señor que lo restauró. Ahí es donde el creyente debe tener su mirada. Pueda que el mundo, como les dije, se esté derrumbando a pedazos, que hoy hubo un temblor y se nos acabó el rancho, se cayó todo, perdimos nuestros, no importa, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, me llevan preso porque estoy predicando la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi fortaleza, Señor. Mi confianza está puesta en ti. No dependo de otra cosa. Entonces, que a partir de ahora, hermanos, a sus hijos y a mis hijos también, no les digamos estudie para que sea alguien en la vida, sino que le digamos ponga su mirada en el Señor. El Señor, si tú pones también tu mirada en el Señor va a usar tu vida y te va a poner en lugares de eminencia. Que nuestra mirada, hermanos, esté realmente puesta en Dios, que podamos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo podré luchar en mi carne, pero siempre voy a ser derrotado. Cuando le cedo ese lugar al Señor, Él pelea por mí las batallas, por más difíciles que las veamos, por más oscura que se vea el camino, el Señor siempre nos va a alumbrar, cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Pongámonos en pie, hermano.